Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la señora Cecilia Moró. Nos encontramos aquí reunidos y reunidas por iniciativa del diputado Carlos Ponce para llevar a cabo la presentación del Observatorio de la Deuda Pública de la Universidad Provincial de La Punta, perteneciente a la provincia de San Luis. Se encuentran presentes el gobernador de la provincia de San Luis, el doctor Alberto Rodríguez Sá, diputados y diputadas nacionales, la senadora Nora del Valle Jiménez, miembros del Observatorio de la Deuda Pública y el Consejo Asesor, el profesor licenciado Felipe Guzmán, la doctora González Graciela Aidé, el embajador Juan Archibaldo Lanús y el embajador Espeche Gil. Además, contamos con la presencia del director del Observatorio de la Deuda Pública de la Universidad Provincial de La Punta, provincia de San Luis, Alejandro Olmos Gaona. Queremos agradecer a la rectora de la Universidad de La Punta, Alicia Bañuelos, quien por razones personales no nos ha podido acompañar en esta ocasión, a Lautaro Sosa Hacha, director del Museo de la Deuda Externa, a Norita Cortiñas, militante y defensora de los derechos humanos argentina, y posteriormente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Al exministro de Agricultura, Julián Domínguez, directora de la Casa de San Luis, Laura Coffini, al expresidente del AFCA, Gabriel Mariotto, cooperativas, partidos, sindicatos, delegaciones y agrupaciones, al equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, Foro Argentino de la Deuda de la Ciudad de La Plata, Instituto de Comunicación, Políticas y Sociedad de la Universidad de Salta, Astillero Río Santiago, a Osvaldo Papaleo, Mariano Pinedo, Ernesto Gialdolfi, Martín García, al fiscal federal Federico Delgado, al doctor Eduardo Barcesat, abogado y defensor de los derechos humanos, y al juez Carzoglio Luis. Destacamos la adhesión del padre Paco Olveira, cura en Opción por Pobres, que adhiere fervientemente a esta iniciativa con el deseo de que las deudas las paguen los que las fugaron y no el sudor del pueblo. Muchas gracias a todos y todas por formar parte de este encuentro. Los objetivos del observatorio son analizar, evaluar y monitorear todo el proceso del endeudamiento público, contribuir a la formación de especialistas en la materia con la mirada interdisciplinaria, contribuir conocimiento y generar conciencia en las clases dirigentes y en la opinión pública sobre todo lo relacionado con el endeudamiento externo e interno y sus impactos sociales. A continuación, los integrantes del panel expondrán las ideas principales del proyecto. A modo de bienvenida, le cedo la palabra al diputado nacional Carlos Ponce, propulsor de este encuentro. Adelante. Muy buenas tardes. La verdad que es un honor, es un gusto hoy poder presentar, este observatorio de la deuda pública en un salón tan emblemático, este Salón de los Pasos Perdidos, pero que sabemos que lleva el nombre del presidente Juan Domingo Perón. Quiero agradecer muy especialmente a mi gobernador, de mi provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Sá. Gracias, gobernador, por estar aquí. Por supuesto, a mi compañera y compañero diputado, la diputada Caliba, el diputado Alderete y Alejandro Olmo, quien hemos estado en contacto permanente en estos días, a cada uno de ustedes, mis compañeros diputados y diputadas, que hoy se han tomado un tiempo y es que están corriendo de un lado a otro porque tenemos varias comisiones en forma simultánea. Así que algunos diputados que van a estar llegando, otros que se van a ir un poquito antes. También quiero agradecer a las personalidades, a las prestigiosas personalidades que hoy nos acompañan en esta presentación. También quiero resaltar las adhesiones
que nos han llegado por mail, por los distintos medios de comunicación, que la verdad que yo lo celebro porque en un tema tan importante, que lleguen todas estas adhesiones me parece muy interesante, porque es un tema que pareciera ser, da la impresión, ¿no? Como que lo queremos guardar bajo de la alfombra, ¿no? El tema de la deuda. Y nosotros, hablando un poco con los diputados, que varios diputados coincidimos, nos inspiramos en visibilizar esta problemática, que yo digo que es el problema que tiene, el principal problema que tenemos todos los argentinos, ¿no? Ese endeudamiento que ya va a cumplir 200 años desde el primer empréstito que la Argentina se sometió prácticamente en la garra de todos estos sectores que lamentablemente hoy siguen siendo los mismos, y excepto un pasaje, ¿no?, de Juan Domingo Perón, que prácticamente tuvimos créditos a favor y salimos de lo que es la deuda. Después, bueno, han sido permanente el endeudamiento y que lamentablemente no podemos resolver, ¿no? Yo quiero hacer solamente y ser muy breve, porque sé que aquí lo que van a exponer tiene que ver con el gobernador Alejandro. Así que bueno, simplemente yo lo que quiero es agradecerle, porque San Luis en esto hay que destacarlo, es mi provincia, pero lo digo con mucho orgullo. Hoy es el observatorio de lo que es la deuda externa. Hace muy poquito se presentó el observatorio climático del calentamiento global. Y así San Luis va mirando y poniéndose a disposición, porque esto hay que entenderlo y saber que va en relación a ponerlo ante la humanidad, ante el requerimiento de cualquier persona para que pueda, digamos, acceder a todo este observatorio y a todas las políticas que va llevando adelante una provincia que realmente es una provincia que no tiene deuda, que eso lo debemos decir con todas las letras, y esto es una escuela de administración gracias a un gobernador que siempre está, como quien dice y digo yo, ¿no?, a la altura de las circunstancias con todas las políticas que se generan en la provincia de San Luis. Así que bueno, lo digo orgullosamente, muchas gracias por estar aquí, y yo digo que bueno, tenemos que trabajar mucho para que nunca más nos endeudemos y que tengamos que ir hasta el fondo de la cuestión para investigar esta deuda que realmente nos hace mucho mal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado nacional Carlos Ponce. A continuación, la diputada nacional por la provincia de Salta, Lía Verónica Caliba, y el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete, nos hablarán acerca de la importancia de contar con un observatorio de la deuda pública y los efectos sociales de la misma. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todes y todos. Bueno, la verdad que primero quiero agradecer a la presidenta de esta Cámara, a nuestra compañera Cecilia Moró, al presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, que nos ayudó y que estuvo siempre atento a que podamos contar con este lugar tan emblemático y tan sentido, ¿no?, para las argentinas y los argentinos, porque estamos a full con las comisiones y todos los espacios están hoy en pleno trabajo, dictaminando y trabajando a full con los requerimientos de este tiempo. Desde ya agradecerle a Carlos Ponce porque me invitó cuando presentó el gobernador Rodríguez Sá el observatorio en la Casa de San Luis, y pude ir hace unos meses a la Casa de San Luis y me quedé impactada con este observatorio, y a partir de allí le dije a Carlos, me parece que hay que llevarlo a la Cámara, me parece que se tiene que conocer, así que agradecerle, gobernador, por esta iniciativa, por este instrumento. Bueno, acá el compañero Olmos Gaona por esta idea y por estar dirigiendo este instrumento que democratiza la información en cuanto al endeudamiento público de nuestro país, a la deuda, y que lo pone a la altura y al alcance de cualquier estudiante, de cualquier militante, de cualquier especialista, e impacta verlo ahí en tiempo real cómo crece la deuda.
y es, bueno, una línea de tiempo que da las muestras claras de la situación, y ahí se comprenden muchas otras situaciones que ya seguramente en cuanto al impacto social hablará mi compañero Alderete. Agradecerle a nuestro partido, al Partido del Trabajo y del Pueblo y al Partido Comunista Revolucionario, porque nos acompañaron para estar hoy desde el Frente de Todos, también aportando a este hecho político histórico, que es poder hablar de este tema y con toda la amplitud que tenemos en el Frente de Todos, y dar los debates como los dimos en el recinto cuando discutimos acerca del endeudamiento, y que todos y cada uno y cada una pudo decir y expresar lo que piensa, lo que siente, y defender los intereses que cada uno sabe que tiene que defender. En nuestro caso, los intereses del pueblo argentino, de la nación. Así que nada, agradecer y agradecerles a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, a mis compañeras diputadas que las veo aquí y diputados que nos están acompañando, a Norita Jiménez, senadora de Salta, que se vino especialmente para acompañarnos, y a Norita, como le dije, Norita Cortiñas, cuando la vi nos honra, nos engalana y nos llena de mucho más compromiso para poder dar estos debates, aportando a la democracia, a la democratización de la información y de estos temas tan sentidos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador. Muy buenas tardes a todos y todas. Todo este acompañamiento de esta jornada tan especial acá en la Cámara. Agradecer el acompañamiento de mis compañeras y compañeros del bloque del Frente de Todos. Quería plantear algunas cosas muy cortitas y por eso traté de sintetizar, porque están los expertos para escucharlos, para seguir aprendiendo, porque este tema de la deuda que venimos hablando hace muchísimos años, que todos sabemos que se trata de sometimiento, de quedarse, y también no solo sometimiento, también de nuestra soberanía, ¿no? Es decir, quería decir que a veces no se tiene real magnitud del daño que causó a nuestra patria el gobierno de Macri. Fue tremendo y su consecuencia, aún hoy, el pueblo argentino está sufriendo, que tuvo dos centros: la brutal destrucción de los salarios y el endeudamiento récord. Macri endeudó a la Argentina como nunca nadie lo había hecho y a una velocidad que nunca nadie lo había logrado. No solo eso, nos endeudó por 100 años. El tema de la deuda, pese al acuerdo, es un problema del presente y del futuro inmediato. Nosotros no estuvimos de acuerdo con firmar un pacto con el Fondo Monetario Internacional. Se nos dijo que si nos acordábamos iba a haber corrida del dólar, subiría el riesgo país. Bueno, hubo corrida y subió el riesgo país. Y hoy estamos más condicionados que antes. ¿Por qué? Porque ahora, en cada revisión, para los desembolsos, rendimos examen y ahí nos piden el ajuste, piden el aumento de tarifa para el pueblo, que ya empezaron a llegar las boletas con aumento. Piden achicar el gasto, lo que significa menos plata para salud, educación, para los jubilados, para obras públicas. Así paga el pueblo. Hay un gran tema con el trabajo precario, los desocupados y subocupados en nuestro país, pero el fondo exige que subamos la tasa de interés por encima de la inflación. Eso solo sirve para la timba financiera, no para la producción, ni para generar empleo. Con esa tasa de interés no hay producción que aguante. Por ese camino nos van a llevar a la recesión, a desacelerarnos el crecimiento del Producto Bruto Interno. El Fondo Monetario Internacional es ajuste al pueblo y recesión. Y lo que está planteando encima es que vamos a hacer todo este esfuerzo, nuestro pueblo va a pagar con sangre, sudor y lágrimas. Y al final de la cuenta, dentro de 3 años, vamos a estar parados en el mismo lugar que en marzo de este año, antes de firmar el acuerdo. Porque sepan que los vencimientos a partir del 2025 de este nuevo acuerdo que se hizo con el fondo son impagables. Por lo tanto, discutir el tema de la deuda y el Fondo Monetario Internacional es un problema actual y de suma urgencia. Con esta lápida de la deuda no hay salida para la Argentina.
Conviene recordar cómo salimos del pozo en el 2001. Hay 2 o 3 medidas fundamentales que lo explican. Pero lo fundamental para salir de la crisis del 2001 fue la medida que tomó Adolfo Rodríguez Sá de dejar de pagar la deuda externa. Durante 5 años no pagamos. Eso permitió que dólares que ingresaban por nuestra producción se usaran para salir de la crisis. Ese fue el periodo de mayor crecimiento de Argentina de los últimos años y fue el único en que la deuda externa no creció. Por eso es tan importante esta iniciativa, que hoy podamos discutir en el tema en la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora al director del Observatorio de la Deuda Pública, Alejandro Olmos Gaona, quien hablará sobre aspectos financieros de la deuda y mecanismos de endeudamiento de los países que condicionan su desarrollo económico. Buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecerle a tantos amigos que están presentes, algunos de ellos que son miembros del Consejo Asesor del Observatorio, como el embajador Espeche Gil, el embajador Archibaldo Lanús, el fiscal federal Federico Delgado, que se han sumado a esta patriada del Observatorio, iniciativa de mi amigo el gobernador Rodríguez Sá, que fue el único de los gobernadores que cuestionó el acuerdo con el fondo cuando se hizo esa reunión donde todos expusieron sus posiciones. El tema de la deuda es muy viejo y una de las cosas curiosas es que siempre ha estado invisibilizado, excepto en los momentos donde hay que pagar, hay que refinanciar y hay que discutir. Y para mí es muy grato que se presente el observatorio en el Congreso de la Nación, porque el Congreso es el único autorizado a arreglar la deuda, a manejar la deuda, y lamentablemente delegó esa función en el año 1992 hasta el día de hoy a través de una ley 24.156 manifiestamente anticonstitucional en esa parte delegatoria y que naturalmente, a pesar de muchos esfuerzos para tratar de cambiarla, no se pudo cambiar. Es decir, siempre el Poder Ejecutivo hizo lo que quiso con la deuda y de ahí que durante el gobierno de Macri, además de endeudar al país enormemente, nos hicieron ese conocido acuerdo con el fondo que en este momento pesa gravemente sobre la economía argentina. ¿Qué pretendemos con el observatorio? Además de observar, mostrar lo que no se muestra, poner en evidencia aquello que no se conoce. Porque claro, muchas veces me han dicho, bueno, pero uno va al sitio web del Ministerio de Economía y ahí tiene las cifras de endeudamiento, o va al sitio web del Banco Central y también figura lo que tiene el Banco Central de reservas, de endeudamiento, etc. Pero claro, ahí lo único que hay son cifras. Ahí no hay contratos que se muestren, no hay cláusulas de sometimiento a la legislación extranjera que se pongan en evidencia, no hay discusiones sobre cómo se ha contraído semejante deuda y en una investigación que inició mi padre en 1982 en la Justicia Federal, que tuvo un mal fallo en el año 2000, pero que por lo menos planteó que la deuda de la dictadura en su mayoría era una deuda fraudulenta, investigación que yo continué adelante presentando documentos, llevando auditores a que prestaran declaración y que ha contado con la inestimable colaboración del fiscal Federico Delgado, que es el fiscal de la causa, que reiteradamente ha hecho presentaciones, pedidos, tratando de que en definitiva esto se resuelva y no se resuelve porque el actual juez de la causa sigue acumulando papeles porque el tema de la deuda es de tal gravedad que mejor no tocarlo desde el punto de vista jurídico. Y se puede hablar de los bolsos de López, los cuadernos de Vialidad, y los diarios nos atiborran con esas informaciones, pero de una causa que investiga una deuda que hoy es de 382.000 millones de dólares, no se habla. Esto se mantiene en silencio. Y una de las cosas por las que se mantiene en silencio, porque la mitad de la deuda que dejó la dictadura
y que refinanciamos permanentemente es deuda de las grandes empresas privadas que actúan en la Argentina, tanto nacionales y extranjeras. Deuda que estatizaron en 1982, que pagamos los argentinos desde el 83 hasta hoy, y que, de acuerdo a los cálculos de auditores del Banco Central que conozco, me decían que en este momento llegaría casi a 200.000 millones de dólares lo que la Argentina pagó de una deuda probadamente ficticia. ¿Y por qué digo probadamente ficticia? Porque durante la gestión del doctor Raúl Alfonsín, apenas asumió, se dio a hacer una auditoría de la deuda en el Banco Central. Esa auditoría fue interrumpida los primeros meses de 1985, porque ya mostraba los fraudes cometidos por las empresas del Grupo Macri, Celulosa, Pérez Compán, Sideco Americana, bancos, Renault Argentina, una lista enorme de empresas que en 1984 le habían transferido al Estado Nacional 23.000 millones de dólares, la mitad de la deuda que tenía el país en ese momento. Entonces, claro, poner de manifiesto esto, mostrar los fraudes, los contratos, las maniobras, es extremadamente peligroso porque los lobbies de siempre empiezan a actuar y a tratar de legitimar cualquier tipo de investigación. Por otra parte, nosotros seguimos conservando leyes fundamentales de la dictadura que no solo no se han querido cambiar, sino que además fueron ratificadas por el Congreso Nacional en el año 2014. Es decir, es inconcebible que en este momento tengamos leyes que nos rigen, que llevan la firma del dictador Videla, y que, a pesar de los esfuerzos de muchos legisladores, no ha habido forma de que esto se modificara. Y esto es lo que queremos mostrar con el observatorio. Mostrar no solo el incremento de la deuda, sino mostrar el aumento de la deuda privada, los fraudes cometidos por las empresas, los contratos inicuos que se han firmado, autorizados por decretos presidenciales y por ministros que los firmaron, y que todo el pueblo argentino, en un sitio web que se puede consultar ya mismo, tengan un panorama completo de la deuda, no solo en cuanto a sus aspectos numéricos, sino en cuanto a sus aspectos jurídicos y contractuales. Porque una de las cosas curiosas de este tema, por no llamarlo de otra manera, es que hay dos criterios respecto a la deuda. Si se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se reestructura. Analizar los aspectos jurídicos, que son esenciales y fundamentales, parece que eso no interesa. Parece que la violación del orden constitucional, de la legislación argentina, es una especie de detalle, y en este tema los únicos que cuentan son los economistas. Y esto es lo que también queremos mostrar. Y queremos mostrarlo a través de documentos, de pruebas, de testimonios. Por eso hemos empezado ya hace más de un mes y medio a escanear todo el expediente de la deuda que está en este momento en el Juzgado Federal número 2, desde la primera causa penal, la segunda causa y la que sigue adelante con la intervención de la Fiscalía Federal del doctor Delgado. Es decir, para que cualquiera vea, más allá de los números, cómo fue la arquitectura del fraude, lo que cometieron las empresas, los funcionarios, todos los que intervinieron en este proceso. Porque no es posible que una deuda que la dictadura dejó en 44.000 millones en 1983, después de haber pagado más de 400.000 millones desde esa fecha hasta hoy debamos 382.000 millones de dólares de deuda, que según el presupuesto 2023 llegado al Congreso va a crecer en 34.000 millones el año que viene y nos vamos a ir a 415.000 millones. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno ve el presupuesto se ha calculado que va a haber emisión de deuda por 137.000 millones de dólares y va a haber pagos de deuda por 103.000. Va a haber endeudamiento neto por 34.000 millones. Y pareciera que esto no le asombra a nadie, que esto es una especie de fatalidad que hay que seguir asumiendo como la deuda del Fondo Monetario, con las consecuencias que tenemos, deuda que no existe forma de pagar.
porque la Argentina no va a poder pagar ni esta deuda que figura, ni otras obligaciones como la descomunal deuda cuasi fiscal del Banco Central. Lo del Banco Central es realmente inconcebible. El Banco Central emite, y para esterilizar la emisión, emite letras de liquidez, LELIQ. Tenían una tasa de interés del 52%, creció al 60%, hace un mes y pico se llevó al 69,50% y ahora está en el 75%. El 20 de septiembre se emitieron LELIQ por 800.000 millones al 75%. El 22 se emitieron 900.000 millones de LELIQ para rescatar algunas anteriores y siempre queda un stock que va creciendo. Hoy hay 8 billones de pesos de LELIQ que a una tasa promedio de lo que se ha pagado y lo que se va a seguir pagando a diciembre, suponen que la Argentina en el año 2022 va a terminar pagando el equivalente a 22.500 millones de dólares, la mitad exacta de lo que se le ve al Fondo Monetario. Y esto es lo que queremos mostrar, no solo a través de nuestras cuentas, de nuestros informes, de los estudios que vamos subiendo, de dictámenes jurídicos de la Fiscalía Federal número 6, que ya están en la página web, donde se muestran estas cuestiones de la deuda y las complicidades de los funcionarios, sino que además, como tenemos un consejo asesor integrado por juristas de Italia, España, Brasil, Uruguay, Ecuador, etcétera, queremos también pedir opinión de qué es lo que está pasando con esto. Porque no es posible que la Argentina no tenga futuro cuando tiene que pagar semejante cantidad de dinero que no se discute. Es decir, aquí lo que se piensa, esté el gobierno que esté, es pagar o refinanciar. Esto de impugnar, de discutir, pareciera que... Y por otro lado, se negocia de manera invisible. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en el 2020 el ministro Martín Guzmán negoció la deuda, que en ese momento era con los privados, se negoció con fondos de inversión que administran títulos de la deuda, pero que uno no sabe quiénes son sus tenedores. Y a través de la investigación llevada a cabo por el doctor Delgado, precisamente, se pudo establecer, por ejemplo, que Mario Quintana, ex vicejefe de gabinete de Macri, había comprado títulos de la deuda, que el ministro Luis Caputo también había comprado títulos de la deuda y además títulos del famoso bono a 100 años, que fue una de las cosas que emitió, que Santiago Bausili, secretario de Finanzas de la Nación de Macri, también había comprado títulos. Y esto nos hace, y además de otros funcionarios, esto nos hace pensar que son tenedores de títulos, dueños de grandes medios audiovisuales, medios gráficos, empresarios, y que gran parte de esa deuda, mucha de ella está en manos de argentinos, que por supuesto, cuando el ministro Guzmán acordó, todos felicitaron el acuerdo porque sabían que entonces sus tenencias estaban bien resguardadas. Yo no voy a extenderme más, sino simplemente que cuando uno ve el actual presupuesto, cuando ve el endeudamiento que vamos a tener, cuando ve la deuda cuasi fiscal inmanejable del Banco Central y además ve la falta de coherencia entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. ¿Y por qué digo esto? Porque en el presupuesto 2023 se calcula que va a haber una inflación del 70%. Hoy, en la página web del Banco Central, el Banco Central dice que la inflación va a ser del 90%. ¿Cómo es posible que la autoridad monetaria no coincida con el ministro de Economía que ha preparado el presupuesto? Pero esta es la Argentina respecto a la deuda. Y esto es lo que queremos mostrar. Y por eso, gracias a la decisión del gobernador Rodríguez Sá, que se animó, pues claro, animarse a la deuda no es fácil, no es solo animarse a gobiernos que pasaron, es animarse a la estructura del poder, es animarse a los que manejan el poder financiero, es animarse a aquellos que no les importa firmar cualquier documento porque saben que la Argentina entra en default, que tiene problemas, pero siempre termina pagando. Y con eso es lo que tenemos que
terminar de alguna manera. Cuando surgió el problema con el fondo, a través de el Grupo Soberanos planteamos que no había que pagarle al fondo y que había que pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque el fondo había violado 3 normas de su convenio constitutivo. El primero, que exigía pedirle garantías a un gobierno para darle un préstamo descomunal como el que se le dio. El quinto, porque cuando vio que la plata no se destinaba para lo que había sido pedido el acuerdo, tenía que pedirle explicaciones y no lo hizo. Y el sexto, al ver que la plata entraba por un lado y se fugaba por el otro, tenía que advertirle, suspender la remisión de fondos y eventualmente inhabilitarlo. Nada de eso se hizo. Y si bien no era una acción que podía tener un efecto inmediato, por lo menos era recurrir al derecho internacional, al que la Argentina no recurre, para tratar de que una Corte Internacional de Justicia diga, señores, el fondo hizo esto, esto y el otro, porque para el derecho internacional los actos ilegales de estos organismos son actos ilegales que deben ser reparados. Y esto es lo que queremos mostrar. Documentos, normas, cifras, contratos y todo lo que ha sido invisibilizado hasta hoy. Por eso le agradezco al gobernador por haber creado el observatorio, a la doctora Alicia Bañuelos, la rectora de la universidad, que inmediatamente se puso a trabajar para hacer esto en tiempo récord, a todos los colaboradores de la universidad que permanentemente nos están asistiendo en el sitio web y a todos los miembros del Consejo Asesor que siempre, con sus consejos, sus reflexiones, nos ayudan a aclarar cada vez más este grave problema que tenemos. Y, por supuesto, a la diputada Caliba, al diputado Carlos Ponce, al diputado Alderete, que han dado la posibilidad de que por primera vez en el Congreso de la Nación se hable de estas cosas de esta manera, porque nunca se ha hablado así. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, a modo de cierre, el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, hablará sobre la importancia del lanzamiento del Observatorio de la Deuda Pública con el objetivo de aportar herramientas que coadyuven a la formación de una visión global de la problemática del endeudamiento público, con investigación y sistematización de indicadores económicos, sociales y de la política pública. Adelante. Hola, sí. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Muy feliz de estar acá. Qué extraordinariamente bueno lo que has organizado, diputado Carlos Ponce. Diputados, gracias a la presidenta de la Casa, presidente del bloque de Frente de Todos. Gracias a cada uno de ustedes que está presente acá por permitir la presentación del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad de La Punta, acá en la Cámara de Diputados de la Nación. Hace unos días presentamos también con la Universidad de La Punta y también con un grupo de intelectuales y de especialistas extraordinaria valía, el observatorio sobre el cambio climático de la Universidad de La Punta. Y al igual que la deuda externa, es un tema de los que, como decía Carlos Ponce, y han repetido los oradores, lo han dicho todos, se trata de esconder. Lo mejor o lo más problemático cuando uno trata el tema del calentamiento global, y lo mejor para los que no quieren hablar o no escuchar, saben decir, pero eso ¿será cierto? ¿Será cierto? Es una forma, yo la llamo negacionismo. Y negacionismo es una doctrina peligrosa, tremenda, que, por ejemplo, dice, ¿será cierto lo de los judíos muertos, asesinados por los nazis? ¿Será cierto los 30.000 desaparecidos?
¿Será cierto lo del calentamiento global? ¿Es así? Sí, lo de la deuda externa, no jodan, eso ya está. El negacionismo es lo peor, porque es una política deliberada de gente que te impide discutir un tema que es una verdad fuertísima y te obliga a decir si será cierto o no. Es algo tan simple y que te ata de brazo. Te ata de brazo. Y uno no puede, no es fácil que la ciencia esté constantemente llegando al oído de todos. No tiene tal popularización la ciencia como para que entrar y no existe tanta democracia como para que todos estemos informados exactamente sobre lo que está pasando. El Observatorio del Cambio Climático y el Observatorio de la Deuda Externa es una fuente permanente de información. Información que te habilita para un segundo paso. Información democrática, accesible a cualquiera, ahora en la red. Y que te permite un segundo paso, que es esto, llamémosle un ámbito de discusión, de intercambio, de escuchar otras voces. Y termina con una propuesta. Y esto se convierte en la posibilidad de una acción militante o de acciones ya políticas concretas. También el observatorio, al igual que la filosofía, que tiene una mirada, tiene una especie de observatorio que mira las ciencias. A ver si esto que ustedes dicen que ciencia será ciencia. ¿Será ciencia? Tiene método, tiene un método propio, objeto propio de estudio, tiene comprobación, las distintas requisitos que requiere la ciencia. Eso se llama epistemología. Y está dibujado así, con un ángulo como si fuera un ojito que mira a la ciencia, la filosofía. La epistemología mira las ciencias. Bueno, es una rama de la filosofía. El observatorio es como si fuera una rama de la filosofía, una mirada epistemológica sobre la deuda externa. Por eso esto, que tiene que tener información, discusión y propuestas, tiene un carácter académico. Por eso está sentado al frente una personalidad como Alejandro Olmos, que es lo máximo de conocimiento de la deuda externa, y su equipo, acompañado por una enorme intelectualidad proveniente de distintos sectores, como, debo decirlo, las chicas y los chicos de Otto Vargas, un grande que nos dejó hace un tiempo, que un tremendo hombre de gran militancia en el campo de la liberación nacional y social de la Argentina. El grupo del Peronismo Soberanos, Compromiso Federal, muchas personalidades del Partido Justicialista, diputados, senadores, todos nosotros somos los que acompañamos este observatorio para hablar de la deuda externa, que no se ningunee el tema, no ser víctimas del negacionismo deliberado o de un negacionismo por ignorancia. Bien. La deuda externa, visitaba hace unos poquitos días la Casa de Gobierno, y siempre que entro a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, Balcarce 50, me paro en el busto de los presidentes a mirar. Y cuento siempre algún detalle. Uno que encontré estos días fue que está, el presidente está Cornelio Saavedra y está Bernardino Rivadavia, que ninguno de los dos fue presidente. Porque los presidentes primero, que yo tengo noticias, se llamaba Justo José de Urquiza, después vino Santiago Derqui, después vino Bartolomé Mitre, y ya estaba muerto Rivadavia.
Bueno, pero está. Y está Cornelio Saavedra y no está Juan Martín de Pueyrredón, que fue el director supremo de la Guerra de la Independencia, del Ejército sanmartiniano y del día de la Declaración de la Independencia. Él salió director supremo elegido por el Congreso de Tucumán. No está. Está Saavedra. Y está Bernardino Rivadavia. Y una cosa que me llamó la atención, que esto lo hago como comentario, porque miren cómo lo que es la historia, los que arman, no sé ese salón, los que hicieron el salón. Está Alvear, que Alvear conocía la historia como un dandy, ¿no? Lo tenemos como un dandy. Se casó con la soprano esta extraordinaria, es francesa ella, bueno, un dandy. El tipo era del Jockey Club, de un dandy. ¿Saben que está? El único que están todos con la banda presidencial con unos trajes bárbaros. Está en camiseta. Lo han puesto en camiseta. ¿Qué juego ese? Yo eso no lo entiendo, ni no sé por qué lo cuento, pero me llamó la atención, me parece chistoso contarlo acá. Bueno, pero está Rivadavia, y Rivadavia es el fundador de esta desgracia, y no era presidente. ¿Y qué hace ahí? Lo tenemos ahí. Bueno, esto es la Argentina, que tiene dos fechas patrias. Nosotros tenemos dos fechas patrias, el 25 de mayo y el 9 de julio. Pero se ve que nos gusta más el 25 de mayo, donde nosotros escribimos un acta que decíamos que esta era una junta provisoria mientras estuviera preso Fernando VII. Entonces no era una declaración de independencia, era un acta de resguardar al rey. Al rey. Bueno, y cuando declaramos la independencia estaba otro que era, Juan Martín de Pueyrredón y era la independencia argentina, no solo contra España, sino contra todas las potencias del mundo que quieran, se animen o quieran avasallar nuestra soberanía. Bueno, ahí estaba Rivadavia, el de la Baring Brothers. Esto es importante, porque la Baring Brothers fue el primero. Es un empréstito. Empréstito significa que pido prestado para un fin. Ya te aviso, ¿me prestás plata para comprar, mandar mi chico a la escuela? ¿Me prestás plata para mandar mi chico a la escuela? Te presto plata para mandar a tu chico a la escuela. Eso sería un empréstito. ¿Me presta plata a Baring Brothers para hacer 3 ciudades cerca de Buenos Aires, 3 pueblos, crear pueblos, cloacas, creo que era agua potable y no sé si alumbrado público de la época, no sé cómo es? Algo así era el empréstito. 1 millón de libras esterlinas, así arrancó, ¿no? Y un empréstito. Bueno, te vamos a prestar ese Baring Brothers para eso. Y entonces dijo, pero antes de prestármelo voy a hacer una comisión, dice Rivadavia. Hizo una comisión, no voy a nombrar, pero los nombres están todos en las calles de Buenos Aires. Y la comisión dice, Bernardino, ¿para qué pedís 1 millón de liras si pedís 700, 20 para la comisión, 10 para la Baring Brothers? Y sí, tienes razón, y así empezó la deuda externa. Y no nos mandaron la plata para la comisión y mandaron creo que 1.100.000 libras, algo así, esterlinas, la primera remesa. Lo demás quedaron en unos títulos que cuando lo necesiten nos avisa porque usted no tiene dónde guardar la plata. Y así quedó debiendo a nosotros 1 millón, no se hizo ninguna obra. Los muchachos están en las calles de Buenos Aires, nosotros pasamos y le hacemos la venia, los saludamos a todos, son patriotas nuestros. Así los tenemos. Rivadavia está en el salón de los bustos de los presidentes argentinos y así nació la deuda externa. Bueno, es horroroso. No se hizo ninguna obra. Todo corrupción. La deuda externa argentina es la historia de la corrupción. Tremenda historia de la corrupción. Bueno, ¿cómo nació la deuda externa? Lo voy a contar porque es interesante. Yo no sé si nació como deuda externa o fue una visión de Pizarro. Pizarro llega a Cajamarca, ahí el Perú, y lo pone preso a Atahualpa. Y lo tiene preso y le dice, bueno, mira, para soltarlo, le dice a sus amigos, sus compañeros, a la corte
Dice, para soltarlo, ustedes me tienen que llenar una pieza llena de oro y otra llena de plata, de la altura del Atahualpa. Y no sé si lo han hecho parar en una silla o lo que fuera, pero la cosa que a la altura enorme se mandaron las remesas para España. Estaba preso y no lo soltaron a Atahualpa, no lo soltaron. Y preso que estaba, miraba cómo los carceleros jugaban al ajedrez. Un día no fue un carcelero y hay una historia así y otra que dice que estaban jugando los carceleros, cualquiera de las dos vale. Y Atahualpa se mete en el partido y dice, no, estaba por abandonar uno. Le dice, no, jugaba a la torre acá. Y entonces juega a la torre y ahora hace esta y hace esto y gana el partido, Atahualpa dictando, metiéndose. ¿Qué sabe jugar? Y sí, de mirarlos. A ver, juega, sentate y juega ahora y le gana a los dos, ya no hay forma, le gana. Entonces estos van y le cuentan a Pizarro, que ya había mandado las remesas de oro y plata. Mira, sabe jugar al ajedrez, aprendió así, nos ganó los dos. El tipo piensa, sí, hay que matarlo, y lo matan. Ese día nació la deuda externa y el pensamiento único. Y está en la historia. Así se diseñó. Bueno, dentro de eso está nuestro Bernardino Rivadavia, que trajo todas esas ideas modernas a la Argentina para aplicarlas acá. Esa deuda externa de Rivadavia se fue acrecentando, etc. Y se termina de pagar en el 47 en la Casa de Tucumán cuando el presidente Perón declara la independencia económica. Acá una pequeña cosita cortita, porque me acuerdo, pues estaban muchachos de las chicas de Otto Vargas, que me llamó Otto Vargas por el tema. Lo único que me llamó recibí. Cuando el presidente Macri, el bicentenario de la independencia, convoca a los gobernadores, a mí me parecía que yo tenía que ir. Entonces, como me parece que un gobernador debe hacer en un caso así, porque si iba a firmar un acta, una declaración, le digo, por favor, necesito mirar la declaración antes de firmarla. Me la mandan y yo veo que es una declaración muy lavada sobre la independencia argentina y que no hay ninguno de nuestros ADN de la historia, y mucho menos estaba en la declaración de la independencia o esa referencia a la independencia económica de Perón. Entonces yo simplemente dije, no voy a ir y no voy a firmar el acta. Tengo el honor de ser el único gobernador que no firmó el acta del Bicentenario de la Independencia propuesta por Macri, porque no estaba referenciada en ninguno de los antecedentes de aquella declaración de Perón del 47. Perón no solo que pagó o terminó con el intercambio de los ferrocarriles, hizo un negocio, ni siquiera puso plata, según cuenta él, contaba que Miranda le decía, él le dijo a Miranda, ¿cuánto hay que poner? Y dice, no vamos a poner plata. Y no puso plata, pero no se lo manejó con trigo, con otras cosas, pero recuperamos los ferrocarriles, recuperamos la independencia económica y dejamos de tener deuda externa. Cuando Perón deja el golpe del 55, el país tenía un crédito externo por 3.000 millones de dólares. No solo que no teníamos deuda, sino que teníamos crédito. Bien. La deuda adquirida por Rivadavia y la deuda externa argentina la hemos calificado y hemos hablado siempre que es una deuda odiosa. La teoría de la deuda odiosa desarrollada por el señor Sachs es que era un ruso profesor de economía y de abogado, profesor de economía en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos. Él desarrolló la teoría de la deuda externa. La teoría de la deuda externa y la teoría de la deuda odiosa es doctrina internacional. Quiere decir que es aplicable, es un punto de discusión en el derecho internacional. No es que sea obligatoria,
Pero comenzás a hablar en el derecho público internacional, empezás a hablar, cuando hablas de deuda odiosa, empezás a hablar de la teoría, cuando hablas de deuda externa y cuando hablas de deuda odiosa, empezás a hablar de la teoría de la deuda odiosa, que es doctrina internacional. Esa deuda, se dice que una deuda contraída por una dictadura o por un gobierno oligárquico, o que no se ha completado el círculo de perfeccionamiento de la deuda aprobada por todos los órganos que la deben aplicar, y esto es fundamental, que no haya sido aplicada a favor del pueblo, es odiosa. Es odiosa. Cuando la deuda externa es odiosa, no se paga, porque no se debe. Es un ilícito. Y la mejor doctrina dice, la paga el que la contrajo personalmente, no el Estado, no un pueblo, no un pueblo. Esto para desnudar por qué los centros de poder financiero, los imperialismos, generan deuda externa odiosa. La generan para dominar a los pueblos, para convertirte en trabajadores esclavos en pagar la deuda y que todos los resortes de la economía y las potencialidades de un país queden a merced del el centro financiero opresor. Este sería la deuda odiosa. ¿En la historia se ha aplicado la deuda odiosa? Y sí. Y miren los casos, miren que nos van a sonar al oído, que nos van a sonar bonito. El primero fue San Martín. Cuando se hace cargo en el Perú, del gobierno del Perú, le viene la oligarquía peruana con algunos restos de oligarquía española, lo que fuere, el comercio, empiezan a decirle, che, la deuda que tenemos con España, con esto, con aquello, afuera. No. Esto ha sido contraído por nuestro enemigo español en situaciones de coloniaje, etc. Esto no se paga. José de San Martín, la deuda externa extranjera del Perú. En la Argentina, el primero que habla de esto se llama Juan Manuel de Rosas, que yo se los voy a leer porque es tan breve. Miren, en su discurso al inaugurar las sesiones de la Asamblea Legislativa. El artículo comienza, no es un artículo rosista, y casi que coincido con él. Dice que Rosas era un autócrata, que Rosas se ganó el odio de muchos de sus contemporáneos y el desprestigio de la historia oficial. Sin embargo, en el manejo de la deuda, Rosas mostró su eficacia. Ahora vamos a Rosas hablando en su discurso, al inaugurar las sesiones de la legislatura de Buenos Aires de 1835. Él está a cargo de la Confederación, de los negocios de la Confederación, con lo cual está hablando en nombre de todos los argentinos. Dice así, el gobierno son 6 renglones. El gobierno nunca olvida el pago de la deuda extranjera, pero es manifiesto que al presente nada se puede hacer por ella y espera el tiempo del arreglo de la deuda interior del país para hacerle seguir la misma suerte a la deuda extranjera. Bien entendido que cualquier medida que se tome tendrá por base el honor, la buena fe y la verdad de las cosas. Juan Manuel de Rosas contestándole a los ingleses y a la Baring Brothers. La deuda con los extranjeros no lo olvidamos, pero va a seguir primero la suerte de los nuestros. Va a seguir la suerte, diríamos hoy, de los jubilaciones, de los trabajadores, de los salarios, de la desocupación. Primero la lucha contra el hambre, primero la vivienda digna, primero la salud, primero la educación. Y a mí que tanto me cuesta Rosa, miren lo que tengo que hacer.
Rosa, San Martín. Bolívar también tiene una página donde cuando se da cuenta en la administración del problema de la deuda externa dice: odio más la deuda externa que a los españoles, por el mal que le traían, que era superior uno que otro. Bueno, esta es la deuda externa, la deuda odiosa. Y termino acá, cortito esto. Nos ocupamos mucho del Fondo Monetario. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario A, el Fondo Monetario B, que el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario. Sí, el tema es bravo y hay un delito ahí y se pasaron de rosca los muchachos y el Macri pidieron plata que se fue, se la llevaron, se la robaron, es un acto de corrupción enorme, etc. Pero en paralelo está la otra deuda, que es con los particulares. Caso Olmos, que después siguió, y hay más, porque después se la quiso Cavallo siendo presidente del Banco Central en la dictadura, lo volvió a hacer Menem, y lo volvió a hacer después Duhalde. ¿No? Y toda esa deuda son deudas que hay que revisar. Y están en el caso Olmos, clarito, lo dice un juez. Bueno, y esa deuda se ha buscado la manera y se les ha calificado a estas deudas. Mire, si nosotros las calificamos rápidamente, le dicen: no, pero esa deuda es impagable, incobrable. Bien, es impagable. Y fíjense que nosotros mismos, por eso tenemos a todos juntos y está Rivadavia allá, porque nosotros mismos buscamos la manera de que las palabras esas desaparezcan y se conviertan en cobrables y pagables. Incobrables y pagables. Y para eso transformamos, hacemos una alquimia y le preguntamos a los yanquis cómo hacer. Y los yanquis nos traen la respuesta con el plan Brady, ¿no es cierto? El plan Brady. ¿Qué es el plan Brady? Muchachos, déjense de embromar como hacía Alfonsín, que nunca decía cuál era la deuda. Alfonsín tiraba plata y iba pagando así para adelante. Y nunca dijo cuánto, nunca la mensuró. Y pagaba los intereses y sabíamos que era enorme y cada vez más grande. Y Greenpool quería ponerla medio en caja y duró poquito Greenpool. No, así no, hermano, así no se hace con la deuda externa. La deuda, decía Alfonsín, es, como decía, un honor pagarla, ¿cómo se dice? La deuda es, bueno, honrar la deuda, gracias, ven, la militancia. Honrar la deuda, bueno, honremos a los delitos, honremos. Y este tema de no mensurar, etcétera, llevó, bueno, que no se sabía ni cuánto, ni a quién, ni cómo, ni cuál era comercial, ni cuál era bicicleta financiera, ni cuál era una, cuál era otra. Se empezó a estirar en el tiempo. Y vino, acá voy a hacer una disquisición, disculpen, acá voy a pegar voy a tirar la línea de flotación acá. Pero, ¿se acuerdan cuando Vittel dijo en la cancha de Vélez Sarsfield, el año 2000 lo encontrará unidos o dominados? La frase de Perón, que Perón planteaba una incógnita según nosotros decidíamos nuestro destino, unidos o dominados. Y Vittel tuvo un blooper y dijo, unidos o dominados. Y vamos a terminar en el 2000 dominados. ¿Se acuerdan? Se consideró un blooper, o el subconsciente que habla, o el nacimiento, no lo quiero decir, vamos a perdonarlo a Vittel, pero parece que fuera un peronismo de plástico que hubiera nacido ese día. Dominados. Entonces, cuando vino Alfonsín, aparecimos nosotros hablábamos de que la deuda externa era el gran problema nacional. Y era el gran problema nacional los desaparecidos. La gran cuestión que resolver, el tema, el Bigle, Malvinas, la situación económica social, la deuda externa, la desocupación. Hoy le agregaríamos los excluidos,
Le agregaríamos el calentamiento global. Bueno, Torres, que ahora ha publicado un libro, que fue secretario de planificación de Alfonsín, en abril del 74 le lleva a Alfonsín cuáles son los temas. Y dice lo mismo que decíamos nosotros. El Bigle, desaparecido, Malvinas, la deuda externa, etcétera, etcétera, etcétera. Situación económica, financiera, etcétera. Los problemas estos, si miramos hoy, ¿cuáles son los problemas argentinos? Y decimos los mismos, la misma vademecum, igual. Le hemos agregado temas. Por eso están juntos todos. Y por eso, bueno, es historia. Y el peronismo, cuando vino el tema de la deuda externa, empezaron a hablar, lo que después fueron los renovadores, tomaron la palabra y empezaron a hablar de el club. Hay que hacer un club de deudores. Un club de deudores. Los acreedores están en el Club de París, los deudores no estamos en un club. ¿Se acuerdan de eso? El club de deudores. Bueno, lo había propuesto Alan García, que estaba presidiendo el Perú. Miren después cada uno la historia cómo fue. Se abrieron todos después. Cuando empezaron a hablar del club de deudores, no era la fórmula que proponía Estados Unidos. Entonces Estados Unidos mandó a La Rioja, no sé cuánto le costó a Menem, y lo mandó a Ted Kennedy, a uno de los Kennedy. Un Kennedy en La Rioja. Y bueno, y claro lo que dijo Kennedy, dijo dos palabras, todo lo que dijo se sabe que dijo Kennedy. Le dijo estuvo un día, comió asado, Menem lo paseó, lo llevó, mostró, bueno, le mostró todo, estaba chocho Menem, y bueno, los renovadores muertos de envidia porque no se los presentaba, creo que los trajo por un ratito a Buenos Aires, se los mostró y se los llevó de nuevo, y lo único que dijo Ted Kennedy fueron dos palabras, imaginen cuáles. Club, no. Se acabaron los revolucionarios. Se acabó. Y Menem hizo el plan Brady. ¿Qué es el plan Brady? Es convertir lo incobrable en cobrable, mensurar la deuda y limpiar todo, y que se acabaron los jueces, se acabó todo. ¿Qué hacemos? Lavamos la causa. Convertimos lo que es deuda, emitimos bonos, y el que agarre los bonos, ese es. Y así siguió y se multiplicó, con intereses enormes. Y la desprolijidad de Menem, que puso muchos jueces en el extranjero. Por las dudas que alguien, si no se pagaban los bonos, tuvieran a dónde recurrir, si convirtieran en cobrables lo incobrable. Viene la suspensión del pago de la deuda, que hoy lo destacó, lo destacaron recién, que durante ese periodo que la deuda, lo destacaste vos, Alderete, cuando el Adolfo declaró acá que miren, que se iba a respetar la Constitución, se suspendía el pago y los libros de la deuda externa se abrían en el Congreso de la Nación. Eso es lo que dijo. Léanlo de nuevo, no dijo otra cosa. Pero eso fue suficiente. Se abren los libros de la deuda externa en el Congreso argentino. Podemos mirar. Convertimos en realidad lo que es el observatorio. Lo llevamos a la praxis política. Bueno, eso significó el mayor crecimiento de la Argentina en los últimos años, mientras duró ese periodo. Luego vino el plan Labaña, dual de Labaña-Kirchner, lo siento, es así la historia, y hicieron un nuevo plan Brady con un agravante mucho peor. El juez esta vez era el señor Griesa, de Nueva York, Estados Unidos, el principal juez de la deuda externa. No hay en la historia argentina una cesión de la soberanía como esa. Y la deuda externa serán 90.000 millones, lo del Fondo Monetario, pero para llegar a 382.000 que tenemos hasta hace un ratito, porque seguíamos a prender de nuevo a ver cuánto se fue,
Mientras estamos hablando, yo veía que hablaban, cuando vos hablaste, que hablaste en unos 5 o 6 minutos, la deuda creció más de 10 millones de dólares. Solo 5 minutos. 10 millones de dólares. Bueno, y se puso para la deuda de los bonoleros, los bonos, al juez de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una crisis económica, cuando llega el momento de pagar eso, pasa lo que pasó con el juez Griesa, que ya falleció el juez Griesa, será otro ahora, ya sabremos el nombre después, que el ministro de Economía de la Argentina tiene que esperar de qué decreto va a firmar según lo que diga el juez Griesa. Ha sucedido, nos pasó. Esto es lo que está pasando con la deuda externa. Bueno, voy terminando. Esto es lo que tenemos que mirar y ver. Caminos hay muchísimos. Que la deuda es odiosa, no hay forma de demostrar que no lo es. No se ha construido ni una alcantarilla sobre esto. Que la magnitud de la deuda es enorme, es enormísima, y bueno, hemos hecho cálculos de 1000 maneras. Cuento uno cortito, y disculpe, me estoy demorando, excediendo en el tiempo. Europa tiene la Segunda Guerra Mundial. Para la reconstrucción de Europa se inventaron, los yanquis inventaron el plan Marshall. Marshall, un general triunfante de la Segunda Guerra, de los aliados. Bien, la reconstrucción de Europa la hacen con 10.000 millones de dólares. Ese es el plan Marshall. 10.000 millones de dólares aplicados a la reconstrucción de Europa. Luego, Marshall dice, no alcanza, pongan más, 10.000 millones más. Se hizo con 20.000 millones, cerrado, 20.000 millones. Reconstrucción de Europa. Reconstrucción de Europa, carreteras, puentes, limpiar los ríos, agua potable, gasoductos. Reconstrucción de Europa. 20.000 millones de dólares. Para la Argentina se proyectó, la presidencia de Kennedy proyectó la Alianza para el Progreso. Hablaban de 15.000 millones para toda Sudamérica, para toda Latinoamérica. Para toda Latinoamérica hablaban de 15.000 millones de dólares para salud, potenciar el crecimiento económico-social de toda la región. Significaba carretera, escuela, vivienda, hospitales, escuelas, todo, todo. 15.000 millones. Después hicieron los cálculos, no va a alcanzar, 30. Bueno, 30. No se alcanzó a hacer porque yo imagino las peleas que habrá habido o lo que fuere por una suma así. Pero con esa suma se pensaba reconstruir toda América Latina y por esa suma se reconstruyó Europa. Ahora apliquemos esa suma, apliquémosle la desvalorización del dólar o lo que fuere. ¿A cuánto llegará Europa? ¿A 200.000 millones? Bueno, nosotros debemos 382.000 y no hemos hecho una alcantarilla. No hemos hecho un cordón cuneta, no hemos hecho la vereda del conurbano, no hemos hecho las cloacas en el conurbano. Con 382.000 millones se pueden construir una autopista con un poliducto que lleve agua, gas, petróleo, nafta, que lleve internet, que lleve todo, desde Río Gallego hasta Salta, por el centro del país, desde Río Gallegos, por la cordillera de los Andes, hasta Jujuy, Salta, por Río Gallego, por el Atlántico y la litoral fluvial argentino, el Paraná, hasta Misiones, hasta las cataratas del Iguazú. Luego, de este a oeste, 6 veces la autopista con todo el poliducto. Y recién llevamos gastados 60.000 millones. Ahora hagamos Atucha 1, 2, 3, 4, 5. Hagamos todas las escuelas y universidades que se le ocurran. Hagamos un plan de 5.000 millones de vivienda. Perdón, 5 millones de viviendas. 5 millones de viviendas. Recién estamos en los 200.000 millones. Los dejo los 180.000 para que piensen ustedes qué otras cosas más podríamos haber hecho con esa plata. Y toda esa plata
Y toda esa plata está, miren, tan cerquita nuestro, que se llaman fondos buitres, y se llaman los fondos buitres, ojo, que el día que se sepa nos vamos a dar cuenta que la mayoría son argentinos. Y son los que nos dicen, no, ese problema de la deuda hay que pagar. Cada presidente que llega le preguntan en la televisión, ¿qué va a hacer con la deuda? Cuando el tipo dice que la va a pagar, que va, como va a decir la frase de Alfonsín, que era honrar la deuda, se quedan todos aliviados. Después le preguntan, ¿qué va a hacer con el dólar? No le hacen hablar de la economía de la Argentina, de los viñedos de Mendoza, ni del azúcar de Tucumán, ni del arroz del Chaco, ni de la industria automotriz de Córdoba, ni de la soja, ni de la ganadería, del dólar. Y después viene el tercer tema, que es el que están abriendo ahora. No sé si vieron ahora el rum rum que hay con el temita Van a terminar hablando de flexibilización laboral. Son los tres pilares de cómo nos encadenan a los argentinos. Observatorio de la deuda externa, informarnos, discutir y proponer. Gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias a todos los expositores. Finalmente, el diputado nacional Carlos Ponce le hace entrega al señor gobernador, el doctor Alberto Rodríguez Sá, el presente reconocimiento Provincia de San Luis por haber sido premiada en la Cumbre Mundial de las Sociedades de la Información con la distinción Wisest Prizes 2021 por las políticas educativas Aprendo Igual y de vigilancia epidemiológica desarrolladas en el marco de la pandemia. En el año 2004 se crea por ley la Universidad de La Punta con el propósito de formar profesionales en áreas estratégicas asociadas al crecimiento y al progreso de la provincia. Es la única universidad de la Argentina que ofrece un sistema de residencia gratuitas ubicadas en el mismo campus universitario. Esta casa de estudios se ha destacado a nivel mundial y enorgullece nuestra provincia con distinciones y logros. De esta manera damos por finalizado este encuentro. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación les agradecemos por haber sido parte e invitamos a los presentes a acercarse para sacar la foto final. Muchas gracias y buenas tardes.